Yo soy su ciudad. Yo los abrigo y alimento. Cuido de sus seres queridos. Les proporciono trabajo y entretenimiento. Soy un ser vivo, que respira, que nunca se detiene, formado por ustedes. Las personas. Personas que viven, que aman y que juegan. Al final, ¿qué es una ciudad sin su gente? Las personas me dan un propósito. Necesito que ustedes prosperen para que yo pueda vivir. Y necesito de su ayuda. Mi agua potable está desapareciendo, agotada por la demanda y filtrándose en un laberinto de infraestructura en ruinas. Mis edificios están fallando, amenazados por el paso del tiempo y por malos diseños. La vegetación que antes llenaba mis calles y les suministraba aire se está muriendo. Y año tras año, me inundo cada vez más y más. Mi sistema de saneamiento está obsoleto y sobrecargado, poniendo en riesgo nuestra salud y seguridad. Y me estoy calentando peligrosamente. Pronto, puede que esté demasiado caliente para que ustedes me habiten. Para que tengamos un futuro juntos, las cosas tienen que cambiar. No podemos seguir con el mismo pensamiento de corto plazo. Necesitamos planificar para los que vendrán. Ustedes me crearon y ahora necesito su apoyo. Necesito que me construyan mejor, infalible. Yo soy su ciudad y nosotros somos uno. ¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Bueno, buenas tardes, noches. Les agradecemos como parte de Plastigama Waving atender de nuevo estos ciclos de conferencias, los cuales hemos venido realizando año tras año. Este es el comienzo de un nuevo ciclo. Mi nombre es Eduardo Veloz, soy asesor técnico de Plastigama y el día de hoy vamos a comenzar iniciando con una introducción de parte de nuestro gerente técnico, el ingeniero Jaime Llanes, quien a continuación va a darles unas palabras como inicio a estas conferencias que tenemos preparados para el día de hoy y las siguientes semanas. Ingeniero Llanes, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto de tenerlos aquí a todos ustedes presentes, un gran auditorio como siempre. Este es nuestro quinto ciclo de conferencias magistrales, la primera fue en el año 2020, justo al iniciar la pandemia. Fue nuestro lanzamiento de forma virtual con 700 personas inscritas, registradas y atendiendo nuestras conferencias. Muy orgullosos nosotros de tenerlos a ustedes siempre presentes. Luego hubo otra en el mes de octubre. Luego en el 2021 iniciamos con las conferencias de diseño, ciclo de conferencias magistrales de diseño con sistemas plásticos para todos los tipos de sistemas, agua potable, alcantarillado, etcétera. Y también en el 2022 dimos el ciclo de conferencias, las 10 conferencias respecto a los temas específicos, pero de instalación. Entonces hemos pasado de 2020 productos, 2020 y ciertos criterios, 2021 diseño, 2022 instalaciones y hoy 2023 iniciamos el 24 de mayo, día de la batalla de Pichincha acá en Ecuador, con nuestro quinto ciclo de conferencias magistrales. Justamente este quinto ciclo va a versar sobre temas mixtos. Ahora sí va a ser productos, diseños e instalaciones, con nuevos temas. Las personas que estuvieron en nuestras conferencias anteriores no se van a repetir estar ahora, no van a decir vamos a ver lo mismo. No, van a ver muchas cosas distintas, van a haber nuevas experiencias porque de un año a otro, de un mes a otro,
de un día a otro nosotros vamos ganando muchísima más experiencia y más que todo en el campo, en obras, y vamos llenando nuestras información para todos ustedes, como siempre. Luego vamos a ver ya quiénes son los conferencistas y además cuáles son las charlas para este primer ciclo de este año. Vamos a tener luego en el mes de octubre un segundo ciclo. Bien, entonces procedo a presentarles a los compañeros, ingenieros civiles todos, que van a dictar el primer ciclo de conferencias. Son 5 conferencias magistrales. Las fechas ya ustedes las conocen, iniciamos ahora y de ahí todos los miércoles por 5 miércoles seguidos. La de hoy es criterios de diseño e instalación de sistemas de agua potable en la parte de infra. Vamos a dar una nueva modalidad aquí en este evento, en este ciclo de conferencias. Vamos a comenzar con agua potable, pero el agua potable, ¿dónde inicia? En lo que es sistemas de tubería, redes. Inicia en la infraestructura de la calle, lo que está en la calle, en las vías. Entonces el agua potable viene ahí y luego ingresa al edificio, a los edificios. Entonces la segunda conferencia, la siguiente semana, la primera la va a dictar el ingeniero Jorge Gavino el día de hoy. Ya lo va a presentar Eduardo. Luego viene Eduardo con la conferencia de agua potable en edificaciones. Posteriormente, después de que el agua potable o el agua entra a los edificios, tiende a salir por los desagües. Entonces, la tercera conferencia va a ser criterios de diseño e instalación de sistemas sanitarios y pluviales en edificaciones. Posteriormente, ustedes ya saben qué es lo que vendrá, el sistema de infraestructura, es decir, el desagüe, todas las aguas de desagüe y de aguas lluvias van a unas obras de infraestructura, las tuberías que están en las calles. Entonces, esa es la siguiente. La tercera nos la dicta el ingeniero Fausto Guano Luisa, y la cuarta, ya en infraestructura, el ingeniero Joseph Castillo. Los 4 ingenieros son parte del departamento técnico de nuestra empresa, son asesores técnicos de hace varios años, con muchísima experiencia en obra, muchísima experiencia en diseño, muchísima experiencia en los productos de nuestra empresa. Ellos están especializados realmente para poder dictar estas conferencias magistrales a todos ustedes. Finalmente, en este primer ciclo de este año, terminaremos ya en el mes de junio, el 21 de junio, con la ingeniera Jennifer Medina. La ingeniera es nuestra colaboradora del grupo Wavin en Colombia. Ella es parte de nuestro equipo BIM, Building Information Modeling, que radica en Bogotá, y desde ahí nos dictará su conferencia sobre estos temas en edificaciones y en infra, es decir, las librerías que disponemos y con ejemplos de diseño en Revit. Esa va a ser algo súper también interesante, al igual que las anteriores, pero vamos a rematar cada uno de los ciclos de conferencias con una conferencia BIM. Luego vendrá el segundo ciclo de conferencias que les decía en el mes de octubre. Ahí tendremos sistemas contra incendio, también plásticos. Tenemos plantas de tratamiento que disponemos en nuestros biotanques sépticos integrados. Es un último desarrollo, ya está patentado, está en proceso de patente y además ya está en diferentes obras a lo largo y ancho del país y a punto de ser exportado. Es un producto muy novedoso porque es un producto compacto. Luego viene otra conferencia de sistemas de Quick Stream, es decir, de evacuación de aguas lluvias, evacuación rápida de aguas lluvias. Tenemos también sistemas urbanos de drenaje sostenible y finalmente rematamos con BIM nuevamente. Entonces, ese es nuestro segundo ciclo. Por lo pronto, para no alargarme mucho, les vuelvo a dar a ustedes la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Continúen, va a estar muy interesante. Vamos a recibir sus inquietudes también a través del chat para poder mejorar en todo lo que haya que hacer y poderles ofrecer los mejores productos, los mejores servicios a todos ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos. Eduardo. Listo, ingeniero Llanes. Muchísimas gracias por esa introducción. Con eso ya tenemos una idea de cómo va a ser el ciclo de conferencias inicial, la primera etapa durante este mes y medio en el cual vamos a estar capacitando y obviamente ofreciendo información técnica para ustedes. También asimismo se indicó en este caso el ciclo de conferencias que también vamos a realizar el segundo ciclo en el mes de octubre y noviembre. Vamos también a estar participando con más información de productos más especializados para que de todas maneras ustedes estén al tanto en nuestras redes sociales de Plastigama Wavin y de esa manera conozcan no solo información de los productos, sino toda la información que podría llegar en los próximos meses.
De esta manera es como yo voy a proceder a hacer la introducción de la persona encargada de la capacitación del día de hoy. Va a ser mi compañero Jorge Gavino. Él es asesor técnico de Plastigama Wavin, es ingeniero civil, cuenta con estudios realizados como por ejemplo posgrado en hidráulica. Además también cuenta con una segunda carrera, una segunda profesión. Es mediador, conciliador, negociador y abogado de juzgados y tribunales. Ha realizado también cursos en hidráulica, cursos de liderazgo, cursos de sostenibilidad en edificaciones sostenibles, también, por ejemplo, en LEED, entre otros. Además, participa constantemente en capacitaciones y es activo participante de las normas técnicas ecuatorianas. Sin más preámbulo, es para mí un gusto poder presentar a mi compañero Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Eduardo. Bueno, y así como comenzamos, estimados participantes, alguna vez alguien dijo, no cuentes los días, haz que los días cuenten, ¿no? Y es así que nosotros debemos de reflexionar, capacitarnos constantemente, nutrirnos de conocimientos y darnos cuenta de la importancia que ejercemos aquí en nuestro entorno, y lo que hacemos es importante, nuestro papel. Soy el ingeniero Jorge Gavino, soy asesor de Plastigama Wavin. El día de hoy seré el presentador de esta primera conferencia, en la cual pues hablaremos acerca de obviamente la instalación de sistemas de agua potable e infraestructura. Netamente vamos a tratar temas de evaluación preliminar de diseños, clasificación de hidráulica de tuberías, descripción de los elementos de un sistema de agua potable, aspectos hidráulicos, redes de distribución, comportamientos mecánicos, rigidez de tubería, de presión, tips para facilitar la instalación y obviamente herramientas necesarias, y lo que es experiencias y hacer las preguntas y las respuestas necesarias, ¿no? Entonces, empezaremos con la introducción y generalidades. Plastigama Wavin, pues, como ustedes conocerán, anteriormente era Plastigama, ahorita somos como Plastigama Wavin, tenemos esa marca Wavin, justamente pertenecemos a 40 países, tenemos alrededor de 12.000 empleados, estamos en 3 regiones, EMEA, LATAM y APAC, y manejamos ciertas áreas, ¿no? Nosotros también tenemos ya 65 años de trayectoria en el mercado ecuatoriano y hemos sido la pionera en introducir más de 10 familias y ahora 11 productos para proyectos de infraestructura sanitaria. Los sectores en los cuales nosotros trabajamos es predial, infraestructura. Como objetivos de desarrollo sostenible, nosotros cumplimos con agua limpia y saneamiento, industria, innovación y infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables y acción por el clima. En cuanto a nuestros compromisos de calidad, nosotros cumplimos con las diferentes certificaciones como es ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental. También estamos en la ISO IEC 17025, el Sistema de Gestión de Ensayos con nuestro laboratorio acreditado. La ISO 45001, el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. Y tenemos lo que es el Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad, ISRS nivel 6. En cuanto a lo que es ya empezamos a lo que es la evaluación preliminar del diseño, clasificación de tubería hidráulica de PVC y cumplimiento de normas. Nosotros cumplimos obviamente con compromisos de calidad, tenemos o contamos con más de 20 sellos de calidad, entre ellos justamente los que vamos a ver de nuestros productos, tubería PVC para presión, tubería PAD Aquaflex, tubería PVC orientada a VIAX y tubería PVC VIAX MRS 500. En cuanto a las normativas, vamos a mencionar acerca obviamente de las normas técnicas ecuatorianas, el NEC, el INCONTEC, las normas técnicas brasileñas, y una de ellas, obviamente aquí tenemos en lo que es diseño, tenemos una de las normas vigentes, la construcción, el Código Ecuatoriano de la Construcción de Obras Sanitarias. También tenemos las normas de diseño de sistemas de agua potable para la EMAP. Tenemos el Código de Práctica Ecuatoriano. También tenemos Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamientos Básicos, tanto la RAS 2000 como con un título A, como la RAS 2000 en Sistema de Potabilización.
Tenemos la norma técnica colombiana, en la NTC 1500, código obviamente colombiano de fontanería, y obviamente las instalaciones hidrosanitarias de gas para edificaciones. Lo que es descripción de los elementos de un sistema de agua potable, tenemos que la red de distribución de agua potable se compone generalmente de tuberías, piezas especiales, válvulas, hidrantes, tanques de distribución, tomas domiciliarias. Cuando las redes de distribución son muy pequeñas, obviamente hay menos riesgo de recontaminación o de deficiencia en el proceso de mantenimiento y operación. Es muy fácil de involucrar a pequeñas empresas de zonas rurales en los procesos de operación y mantenimiento de estos mismos sistemas, y es fácil de preservar la calidad microbiana del agua y reduce obviamente el riesgo de contaminación. Un sistema de distribución no con condiciones domiciliarias pues es apropiada y muy segura, y el suministro es muy continuo, no se necesita de tener algún almacenamiento seguro en el hogar. Puede transportarse tanto por gravedad y obviamente disminuimos así los costos que tenemos por bombeo. En cuanto a nuestros primeros productos, el primer producto que nosotros mencionamos antes de ya empezar la parte de diseño, tenemos las tuberías y accesorios de policloruro de vinilo, PVC. Este tipo de producto es de espío campana, consiste en conexiones hechas por medios de soldadura líquida, la cual conforma obviamente un conjunto homogéneo, desarrollando una gran resistencia mecánica en un tiempo muy corto. En consecuencia, este tipo de unión se realiza de manera muy sencilla y segura, eliminando obviamente así las necesidades de tarrajas, llaves para tubos y herramientas necesarias que son necesarias para la instalación de tuberías o tuberías metálicas. Estas tuberías son de unión por unión cementado, 100% hermético. Es muy fácil y rápido de instalar. Esta tubería es fabricada con sello de calidad conforme a la norma técnica ecuatoriana INEM 1373. Su longitud de fabricación es desde 6 metros, más la campana obviamente, y contamos con una amplia gama de diámetros y presiones que lo pueden ver a continuación, la cual se fabrican obviamente en medidas desde los 20 milímetros hasta los 200 milímetros, y presiones que van desde los 1.25 MPa o 181 PSI hasta obviamente los 2 MPa en ciertas tuberías. Una de las características más favorables es que esta tubería es compatible con las tuberías de presión Unión Z y la tubería VIAX. También cuenta con una alta gama de accesorios de cementado solvente, que obviamente permiten así la transición entre las tuberías de las mismas especificaciones o de los mismos diámetros, o tuberías con, sea el caso, tanto de Roscable o Unión Z. En cuanto al proceso de instalación, es muy fácil, se comprueba obviamente en seco que obviamente que la tubería no cuente con nada en su campana o en su espigo, y si la unión es muy apretada, pues utilizamos la lija en el exterior de la tubería o en el interior de la campana, obviamente cuidando de no lijar en exceso, que es la tubería. Luego nosotros aplicamos así la polilimpia, la calipega, y también lo vamos a poner también con una brocha, una soldadura líquida. Puede ser la polipega o la calipega, según corresponda. Si podemos ver, la polilimpia obviamente es el preparador de superficies. La polipega obviamente se utiliza para tuberías hasta 110 milímetros y la calipega se utiliza para tuberías hasta 160 milímetros. Tenemos también calipega de grandes diámetros, esa nos sirve para tuberías mayores a 160 milímetros, y lo que hace es unir las piezas tanto del espigo como de la campana. Ciertos accesorios, o la mayoría de los accesorios vienen con campana ya incluido, y lo que hacemos es, ya al momento de hacer la instalación, hacemos el corte, verificamos que no haya ningún tipo de rebaba, hacemos el bisel de la tubería, marcamos hasta dónde va a entrar obviamente la campana en el tubo, y luego de esto ya hacemos la unión, cuidando obviamente de que esté la campana y el espigo netamente ingresados, ¿no? Para todos los casos necesitamos esperar 24 horas después de haber realizado el último punto de soldadura para obviamente verificar el correcto funcionamiento. Asimismo, también necesitamos tener los bloques de anclaje de las tuberías y accesorios,
no se nos vaya a ocurrir obviamente mandar la presión que siempre vamos a tener que enviar para poder hacer los chequeos, sin antes confirmar que haya bloques de anclaje en las tuberías, porque puede ser que los accesorios se vayan a fisurar o vayan a querer hacer un golpe de ariete en ese punto. Luego tenemos entre nuestras tuberías, obviamente, la tubería de PVC Unión Z. Esta tubería es de unión de sello elastomérico. Entre las ventajas de la tubería de PVC Unión Z, tenemos que son desarrolladas con longitudes de 6 metros, obviamente más la campana. Cuentan con sello elastomérico. Esta línea es un producto que cuenta con una gama de diámetros y presiones que van desde los 50 milímetros hasta los 630 milímetros. Algo muy novedoso de esta tubería, así como las tuberías que vamos a ver a continuación, estas tuberías son demasiado utilizadas por ser sismo resistentes, ya que tienen este caucho de sello elastomérico que permite obviamente la movilidad entre cada una de las piezas. No podemos decir así mismo de la competencia de las tuberías que son mucho más rígidas y que no tienen ese movimiento de fricción entre ambas tuberías, y lo que permite que no se fisuren o no se partan en el momento de movimientos telúricos. En esta línea tenemos, la gama viene desde los 50 milímetros hasta los 630 milímetros, y presiones que van desde los 0.5 MPa hasta los 1.60 MPa. Cumplen obviamente con las especificaciones de fabricación, pruebas y ensayos de las normas técnicas citadas y que estén vigentes a la fecha. Pueden ser utilizadas con tuberías de espigo campana, como ya habíamos mencionado anteriormente, o también con la tubería VIAX, que la vamos a ver a continuación. Para lo cual también contamos con accesorios, tanto adaptadores cotos, de aro radio, de coto radios, de reductoras, y algunos otros accesorios que son muy útiles para cada uno de las conexiones o uniones de reparación y collarines para poder hacer las derivaciones, ¿no? En este tipo de tubería no transmite olor ni sabor al agua potable, ningún tipo de tuberías lo hace, ya que necesitamos cumplir con cierta normativa. Pero hay ciertos tipos de tuberías en nuestras competencias que obviamente tienen ese material de corrosión galvánica o electrolítica, y también hace la formación de depósitos que no lo generan nuestras tuberías, ya que nuestras paredes interiores son lisas, ¿no? Conservando así también la sección hidráulica y es muy inalterable. También resiste a asentamientos diferenciales y permite obviamente deflexiones en la tubería. No favorecen la adherencia de algas porque es muy liso internamente, ni tampoco la generación de hongos ni moluscos. Es muy ligero, por así decirlo, entonces obviamente nos va a permitir con su peso el transporte, manipuleo, instalación. Tiene o cuenta con juntas muy flexibles, obviamente para absorber estas dilataciones que se generan o esos asentamientos diferenciales. Y previo obviamente a la operación del sistema, como lo mencionamos anteriormente, pues hay que hacer un correcto anclaje de la tubería y o accesorios, para lo cual nosotros también necesitamos verificar que obviamente cumplan con este tipo de bloques de anclaje y obviamente realizar las pruebas de estanqueidad. En cuanto a la manera de instalación de este tipo de tuberías, pues obviamente primero que nada lijamos tanto el extremo del espigo como de la campana, para poder verificar que no haya ningún tipo de piedra, de arena que obstruya, o que al momento de nosotros insertar lo que es el espigo a la campana vaya a remorder ese caucho que está del sello elastomérico, y obviamente por ahí quizás al momento de la instalación no se nos vaya a perjudicar, pero posiblemente posterior puede haber algún tipo de fisura, ya que el agua a presión con diminutas partículas podría ejercer una ligera laceración, y ahí donde podríamos tener algún tipo de fuga, ¿no? Para poder hacer la instalación, primero obviamente que el espigo entra completamente en la campana, verificamos hasta dónde entra y lo marcamos. El caucho viene por separado. Este caucho tiene ya su alma interiormente y se acopla directamente a la campana de la tubería. Para poder hacer obviamente la unión vamos a necesitar manteca vegetal, y lo que nos va a permitir obviamente es hacer la inserción de la tubería, y obviamente verificamos que primero que nada que el diámetro sea el correcto, ¿no? Insertamos ya la tubería, el espigo y la campana.
para poder verificar que obviamente ingresa ya con el caucho, y lo que hacemos es insertar todo el producto, tanto en el espío como la campana, para poder hacer la inserción de la tubería. Posterior a esta tubería tenemos la tecnología BIAX, biorientado. Una de las novedades de esta tubería no solamente es el que biorientado, sino que también justamente el caucho elastomérico ya viene unido a esta tubería, acoplada. En obra casi siempre los maestros tienden a fallar al momento de hacer la instalación, ya que dejan siempre remordido el tema del caucho. Es preferible ya que ustedes cuenten con este tipo de tubería que ya viene con el caucho introducido, ya viene con el caucho acoplado y obviamente viene ya pegado al tubo. Esto significa que ya no va a haber remordimiento entre el espigo y la campana. Esta tubería tiene un gran éxito y crecimiento. Hay un continuo desarrollo en base a esta tecnología. En su proceso de fabricación tenemos mejoramientos en todos los sistemas de unión, mejoramiento de calidad, ensayos, así como también desarrollos de los conocimientos fundamentales de la estructura mismo de la molécula de PVC. Ese conocimiento obviamente nos permite a nosotros desarrollar sistemas de procesos de fabricación de alta tecnología, obviamente para orientar las moléculas de PVC orientado dentro del mismo proceso de fabricación de los tubos y así poder obtener tuberías de características muy superiores. Este mejoramiento de la preforma se estira tanto axial como radialmente o longitudinalmente, como lo podrían decir ustedes también, hasta conseguir obviamente el grado de orientación deseado. Esta tecnología VIAX funciona mediante obviamente el estiramiento de las líneas de moléculas de polímero y lo estira tanto axialmente como radialmente. Y esto es lo que permite que esta tubería sea muy flexible. La tubería cumple con los requisitos de fabricación de los tubos violentados de la norma ISO 16422. Y hay una necesidad, obviamente, en el medio, hay una necesidad para el uso de este tipo de tuberías, ya que tiene un mejor desempeño hidráulico. Está fabricado, obviamente, con la más alta resistencia de las tuberías. Bajo experiencia mundial, este tipo de tuberías puede ser utilizado tanto en sistemas de agua potable como alcantarillado, y también podrían ser utilizados en sistemas contra incendios. Este tipo de tubería ha demostrado que ante sismos de gran importancia, pues su comportamiento flexible ha permitido una menor cantidad de afectaciones en dichos sistemas, obviamente en comparación con otros materiales que son mucho más rígidos y obviamente no permiten esa movilidad entre tubo y tubo. La tubería VIAX se conforma entonces una de las mejores opciones para generar estos acueductos con tubos sistemas dúctiles. Son muy flexibles, resistentes a la propagación de fisuras y obviamente ligeros para poder hacer las conexiones con mayor facilidad, conservando obviamente así su alta rigidez y mayor durabilidad. Esta tubería VIAX es muy importante para generar obviamente una mayor oferta de los productos de altas tecnologías y requiere de mayor desempeño, mayor flexibilidad, mayor ahorro en costos de transporte e instalación y tiene una mayor resistencia mecánica. Luego de esto, pues ahí podemos observar entre las propiedades del PVC biorientado y los beneficios de usar este PVC. Obviamente tenemos una mayor resistencia al impacto, evitando así la propagación de grietas. Tenemos una mayor resistencia a aplastamiento, ya lo vamos a ver, y tenemos una mayor resistencia de presión hidrostática. Tenemos una gran resistencia a la tracción. Es un producto mucho más liviano. Obviamente así nos facilita a la manipulación y a la reducción de operarios y maquinarias que son tan difíciles para la instalación de tuberías con un diámetro mucho mayor, que sí lo utilizan la competencia con tubos mucho más pesados, que obviamente necesitamos mucho más personas, ¿no? Para la instalación de este tipo de tuberías, así como la tubería anterior, lo único que necesitamos es la manteca. Como sellos de calidad tenemos ya los certificados de conformidad con sellos de calidad INE. Estos tanto lo tenemos para el MRS 500 como la clase 500, como la conducción de agua a presión de PVCO. Ahí podrán ver los dos sellos de calidad. Y para el tema de instalación, pues obviamente este tipo de tuberías permite hacer las conexiones tanto entre espío campana o unión Z como de VIAX.
Presentando ya las tuberías, tenemos, bueno, esta es una tubería de gran diámetro, y pues primero que tenemos que ver es el diámetro de la tubería y toda la nomenclatura que tiene la tubería y que conlleva cada una de las características que tiene y conllevan nuestros tubos. Ahí podrán ver la presión que va a aguantar, el diámetro nominal del tubo y obviamente quién es la empresa que lo fabrica. Y la fecha también está ahí, ¿no? La fecha en la cual se fabrica y con qué tipo de normativa. Ahí podemos mostrar ya lo que es el caucho que va ya insertado en la tubería. Tiene un alma de fibra, de vidrio. Entonces esta alma lo que hace es mantener ese caucho en su estado, en su campana, y no permitir obviamente que se remuerda con el paso del espigo de la otra tubería. Luego de ello, si tenemos tuberías mucho más grandes, obviamente vamos a necesitar de este tipo de acoplador mecánico que nos va a permitir obviamente hacer el ensamble completo del espigo de la tubería VX, tanto el espigo como la campana. Y obviamente ahí mismo vamos a proceder en la campana a meter la manteca, tanto el espigo como la campana, para poder hacer la inserción posterior. Obviamente tenemos que hacer un empuje con este mecanismo mecánico, lo que obviamente vamos a ejercer ahí es una buena presión para que se inserte tanto el espigo como la campana hasta la señalización que ya viene marcada, por si acaso. Ya viene marcada y ya viene el bisel hecho, ya ustedes no tienen que hacer el bisel a la tubería. Posterior a esta línea tenemos la línea de Aquaflex. También es comúnmente usada en líneas obviamente de conducción y distribución, o líneas contra incendio. Esta línea, entre sus ventajas, tenemos que tiene resistencia química, pueden ser sometidas obviamente a excelentes pruebas con excelentes resultados, y la mayoría de agentes químicos que pueden tener este tipo de tuberías o que pueden transportar este tipo de tuberías obviamente no le afectan. Obviamente tenemos que este tipo de tuberías no son corrosivos, o sea, no podemos, no se va a encontrar en la operación de este tipo de tuberías algún tipo de disminución de sección hidráulica por agentes corrosivos o por la acumulación de hongos o algas que se puedan generar dentro de las tuberías. ¿Qué podemos decir de ellas? Son muy livianas, por tal motivo en la ingeniería obviamente se utilizan bastante en la construcción. La obra se beneficia bastante con el transporte, con la carga, con la descarga, con el almacenamiento y la instalación. Tiene una alta durabilidad porque obviamente se fabrican con resinas vírgenes de primera calidad todas nuestras tuberías y conllevan con una vida útil de 50 años. Esta tiene una alta resistencia mecánica porque cumple con los requisitos o los requerimientos físico-mecánicos contemplados durante la norma técnica NTE 1744. Son de alta flexibilidad, la cual las hacen muy aptas para todo tipo de trabajo en obra. Sabemos que en obra, al momento de la excavación, pues la máquina hace eso en la excavación y deja aglomerado lo que es el material que han sacado. Y podría ser posible que en el momento de salir de la excavación, al momento de caminar sobre ese montículo, pues se caiga una piedra. Tanto la tubería VIAX como la tubería Aquaflex, pues son muy fáciles de que este tipo de tuberías no se agriete, no se genere ningún tipo de fisura, y por eso son muy recomendadas para cada uno de sus usos, ¿no? Se adaptan fácilmente al terreno, se adaptan a los trazados, a los trazados abruptos también. Las tuberías son muy lisas y son sin porosidades internas. Así obviamente nosotros logramos excelentes propiedades de flujo. Es muy recomendable decir que este tipo de tuberías, por favor, no las arrastren. Veo en bastantes construcciones que arrastran este tipo de tuberías. Estas tuberías vienen en tuberías de diámetros nominales de los 20 milímetros, 110 milímetros, en los hoyos que vienen de 100 y de 60, y en tramos de 11.80 vienen desde los 160 milímetros hasta los 630 milímetros. Este tipo de tuberías, pues lo que hace es obviamente transportar el paso normal del agua. No existe en la tubería toxicidad ni olores. Obviamente no tenemos ahí nada tóxicos ni nada que afecte el paso ni la tubería. Tenemos algo insípido
Por tal motivo, el uso de la conducción de agua potable es muy aceptado. El sistema de PAD, comúnmente se le dice polietileno de alta densidad, como es el Aquaflex, se fabrica obviamente para poder ser acoplado por termofusión, electrofusión y unión mecánica. Para su instalación, obviamente necesitaremos siempre para este tipo de tuberías, para todo lo que es tubería de polietileno, necesitaremos una plancha de calentamiento para producir así la plastificación del material. Luego, obviamente, se retira dicha herramienta y obviamente ahí se unen los extremos aplicando una presión adecuada, que ya lo veremos. Al tipo de unión que estemos obviamente realizando, también se puede hacer este tipo de unión por electrofusión, y el cual hace uso de la energía que tenemos, la energía eléctrica que tenemos, accesorio. El principio de funcionamiento de la electrofusión obviamente se basa en la circulación o recirculación de la corriente eléctrica, generando así el calor necesario para que se produzca la plastificación del polietileno en el tubo y obviamente en el accesorio. Y por así decirlo, esta unión por electrofusión lo que hace es siempre corregir ciertos daños, ¿no? O corregir ciertos daños, o cuando ya queremos hacer derivaciones posteriores a la instalación, entonces ahí necesitamos hacer este tipo de uniones por unión de electrofusión. También tenemos las uniones mecánicas, obviamente en el cual lo único que hacemos es ensamblar la tubería con el accesorio. Entre los elementos tenemos collarines de diámetros desde 63 milímetros hasta los 110 milímetros, los cuales son muy fáciles de maniobrar y obviamente fáciles de instalar. La ventaja es que con este tipo de tuberías obviamente no se corroe y podemos hacer una mejor construcción, digamos, por así decirlo. Es muy ligero y nos evitamos mucho el tiempo de la instalación que se genera en obra. Como parte de la instalación que vamos a ver, siempre vamos a necesitar una termofusora y obviamente necesitamos un mecanismo que lo que va a hacer es unir ambas tuberías para poder hacer el comido, por así decirlo, el comido de las tuberías hasta dejarlo biselado o dejarlo unido ya en perfectas condiciones, la tubería, para generar un mejor acoplamiento. Cuando nosotros ya empezamos a hacer la inserción con este tipo de maquinarias, cuando son tuberías un poco más de diámetros mayores, vamos a ver que tenemos que hacer la inserción de la unión de ambos tubos, luego implantamos ya una plancha cortadora. Esta plancha cortadora lo que nos va a servir es para cortar ambos extremos, tanto el extremo del espigo de una tubería como el espigo de la otra tubería. Muy importante, esta tubería solamente viene de espigo a espigo, no tiene campana, solamente los accesorios son acampanados. Posterior a poner la placa y que veamos que, bueno, va cortando cada uno de los extremos de la tubería, alisándolos, ¿no?, de lado y lado, pues ahí viene ya el momento de verificar si en verdad ha hecho un buen corte al bisel. Retiramos obviamente la plancha cortadora y al momento de retirarla volvemos a unir ambos extremos para ver si es que no se nos ha movido primero lo que nada la tubería. Segundo, verificar si la unión está lisa completamente, y vamos a tener una buena termofusión en ambos extremos. Ahí hemos correspondido a unirlas. Todavía no hemos hecho el calentamiento de ambos extremos para poder ver la unión, ¿no? Luego de esto ya lo separamos y volvemos a hacer la unión ya con, bueno, primero a limpiar el extremo de cada uno de los lados para poder evitar así los grumos que se puedan haber generado. Y ya con esta limpieza que se le hace a la tubería, obviamente esta limpieza se lo hace con alcohol, por favor. Y posterior a esto, pues ya hacemos la unión de estos dos elementos. Entre lo que es los principios de obviamente, los principios de diseño y descripción de los elementos de un sistema de agua potable, ya hemos visto la primera, que obviamente es la identificación de las tuberías o que podamos utilizar en cada uno de estos diseños que vamos a generar, ¿no? El diseño de redes de acueductos son eficientes y requieren de una sólida comprensión de principios y factores claves que pueden obviamente influir en el rendimiento general del sistema de abastecimiento de agua.
Los ingenieros como nosotros, pues obviamente debemos de considerar varios aspectos, no solamente la elección de la mejor tubería, sino que también la fuente de agua hasta la entrega al usuario final. Todo esto conlleva con el fin de, obviamente, garantizar que el acueducto satisfaga todas las necesidades, tanto del cliente como de las comunidades a las cuales nosotros vamos a servir. En cuanto a lo que nosotros necesitamos, primero es evaluar la disponibilidad y calidad de las fuentes de agua, como aguas superficiales. Obviamente ahí incluimos lo que son ríos, lagos y acuíferos superficiales, que no estén confinados, obviamente, como agua subterránea, que están confinados y por eso mejor protegidas de la contaminación que las fuentes superficiales, como aguas atmosféricas y saladas, y se recurre a estas aguas de muy rara vez, ¿no? Y solamente cuando no existe la posibilidad, ya sea por escasas o porque no hay buena calidad del agua. Es muy crucial determinar obviamente la viabilidad y la capacidad de la red de acueductos. Esto también puede implicar el análisis de requisitos de tratamientos de agua y los posibles riesgos de contaminación. En cuanto a lo que es la demanda, siempre vamos a tener que ver la estimación de demanda, y la estimación precisa de la demanda actual o futura del agua es muy esencial para dimensionar la red y planificar obviamente el crecimiento futuro. Cuando se realiza un proyecto, se debe prever que los elementos del sistema tengan obviamente la capacidad para dar servicio durante un periodo a futuro a partir de su instalación. No solamente es para la población que está existente en ese momento, sino para la población que va a haber en un futuro. A este espacio de tiempo se le denomina obviamente periodo de diseño, al cual nosotros debemos de proyectar de esa manera, y se intenta satisfacer obviamente las necesidades de la sociedad, que se comporta de forma dinámica y se define como el tiempo durante la cual la obra de la ingeniería funciona económicamente. Pero no debemos ver hasta ese sentido, sino ver un poco más allá, ¿no? En el sentido estricto al término de este periodo, se debería construir una obra nueva, si es que no llega a cumplir con lo satisfactorio del proyecto, pero obviamente la situación actual de lo que se encuentra en nuestro país no lo permite. Se debe buscar siempre al máximo rendimiento del que siempre vamos a ver. En cuanto a lo que es periodos de diseño recomendables, ahí podemos ver cada uno de los elementos que podemos ver, como es la fuente, el pozo y el embalse. Siempre tenemos que hacer un periodo de diseño para desde 5 hasta 20 años posteriores a su uso. En cuanto a lo que es la línea de conducción, también va desde 5 a 20 años. Tenemos la planta potabilizadora, siempre va desde 5 a 10 años. La estación de bombero, lo mismo, de 10 años. En cuanto a lo que es tanques, distribución primaria, lector y emisor y plantas de tratamiento, se van desde los 5 hasta los 20 años, y en lo que es planta de tratamiento de 5 a 10 años. En cuanto a la que es la vida útil de los elementos del sistema de agua potable, pues ahí tenemos una vida útil en lo que es pozos, obra civil y obras electromecánicas desde 10 hasta 30 años, y en lo que es obras civiles de 8 a 20 años. También tenemos que ver que nosotros como ingenieros, como constructores, como maestros y como las personas que hacemos las construcciones en general, tenemos responsabilidad civil sobre cada una de las construcciones que ejecutamos por 10 años. Y es así que obviamente también tenemos que dar ese periodo mucho más allá y hacer el cálculo de diseño mucho más allá de ese periodo que contabiliza nuestra responsabilidad civil. Una de las características también que existen es verificar la diversidad de métodos para la estimación de poblaciones futuras, pero en realidad ninguno es 100% preciso, pues en todo caso siempre existirá un grado de incertidumbre que obviamente puede depender de una variedad de factores, como podría ser obviamente el clima, el nivel socioeconómico de la población, entre otros. Esta estimación de poblaciones futuras, como veremos a continuación, dependerá obviamente en principio del grado de estabilización que haya alcanzado en algún momento este proyecto que vamos a estimar, ¿no? La comunidad o población en estudio, nosotros también tenemos que ver las posibilidades de expansión, hasta dónde crece o dónde va a crecer esta zona urbana o zona rural. Tiene el sector que vamos a estudiar o ha sido estudiado, lo cual obviamente podría convertirse en un mediano plazo en una fuente de altos procesos migratorios hacia él.
La forma más conveniente, obviamente, para la estimación se basa, obviamente, en su pasado. También el cálculo de la población del proyecto intervienen diversos tipos de factores como son crecimiento histórico, variaciones de las tasas de crecimiento, características obviamente migratorias, perspectivas de desarrollo económico, y también consiste en agregar la población del último censo. Obviamente la forma más conveniente que podríamos ver ahí es la estimación de la población del proyecto y se basa obviamente en el pasado del desarrollo. Pero también consiste en agregar la población del censo, un número fijo de habitantes para cada tipo de proyecto y de periodo, tanto sea en el futuro. Y en esencia, este método de estimación de poblaciones futuras, pues corresponde a una línea recta en el que obviamente la pendiente se corresponde con la tasa de crecimiento aritmética del último periodo intercensal. Este método puede ser aplicable obviamente a comunidades pequeñas como a rurales o a ciudades grandes cuyo crecimiento se puede considerar que se ha estabilizado y con muy poca o ninguna zona urbana de expansión. También existe obviamente, y podemos ahí ver un ejemplo, ¿no? También existe el método geométrico, este método obviamente de estimación de poblaciones futuras. Se supone que la población crece a la misma tasa para el último periodo censal que ya habíamos conversado, pero considerando que el crecimiento obedece a la fórmula que nace de la integración que se puede ver al inicio de esta fórmula y obviamente termina con población final, es igual obviamente a la población inicial multiplicado por la sumatoria de 1 más la tasa de crecimiento elevada a la diferencia de años que existe entre el análisis que estamos haciendo hasta el periodo que vamos a ejecutar. La tasa de crecimiento o población futura es un indicador muy importante para conocer obviamente la evolución de la población y permite medir el aumento o crecimiento o disminución de la población de un lugar o territorio para un periodo muy determinado, el cual ya nos podría estar indicando a nosotros, tanto como maestros, como ingenieros, cuáles son los cambios que va a experimentar este tipo de población y podrían ser afectados en los futuros cálculos que vamos a hacer. Existen varios parámetros también, como periodos de diseño recomendables, y también existen otros tipos de parámetros como la demanda, la dotación y variaciones de gastos. Entre la demanda, obviamente, sabemos que es el consumo de líquido de cada población y esta está determinada por diferentes factores, que son el clima, la hidrología, la clasificación del usuario. Y en esta clasificación del usuario tenemos tanto que se dice si es rural, si es urbano, si obviamente si pertenece a una vivienda, si pertenece a un edificio o pertenece a un centro comercial, diferentes tipos de localidades o usuarios finales. También las costumbres locales y las actividades económicas, ¿no? También tenemos lo que es la dotación, y como dotación se define a la cantidad de agua que se destina para cada habitante y que se incluye en el consumo de todos los servicios que realiza en un día medio anual, tomando en cuenta obviamente las pérdidas de carga que van a existir en cada uno de ellos, y ya lo vamos a conversar acerca de este tipo de pérdidas de carga. También hay que considerar lo que son las variaciones y los gastos, las demandas de agua obviamente que tenemos no simplemente siempre es constante durante el año, inclusive se presentan a veces ciertas variaciones durante el año, como puede ser algún tipo de arreglos o puede ser algún tipo de paralización por así decirlo, de la planta potabilizadora, y es necesario que también se calculen los gastos mínimos y máximos diarios y máximos horarios. Por así decirlo, también tenemos en nuestros análisis la clasificación de los climas y su temperatura. Aquí podemos ver en cada uno de ellos, y es muy importante que podamos saber que la dotación viene casi que a la par con el clima, ya que sabemos que el clima frío ocupa menos litros por habitante por día que en climas mucho más cálidos, ¿no? Por así decirlo, en un número de habitantes de 2.500 hasta 15.000 habitantes, sabemos que en el clima cálido, o sea, en la costa, el consumo o dotación de agua potable es de 150 litros por habitante por día, en cambio, en la zona fría es de 100 litros por habitante por día.
Y en las mayores demandas, como puede ser en los números mayores a 150.000 habitantes, podríamos tener una dotación de agua potable de 350 litros por habitante por día hasta los 250 litros por habitante por día. Y esto también conlleva al tema de las fugas que podamos tener o los consumos que no pueden haber con derivaciones o collarines o medidores que podamos tener en cada uno de ellos. De ahí también se desprende lo que es coeficiencia de variación diaria, lo que es la coeficiencia de variación horaria, el gasto medio diario, el gasto máximo diario. Ahí está un breve ejemplo de cómo se calcula cada uno de ellos o qué es lo que normalmente se utiliza. Supongamos como el coeficiente de variación diaria, siempre vamos a utilizar entre 1.2 a 1.5. Yo siempre normalmente lo utilizo en 1.2. En cuanto a lo que es coeficiente de variación horaria, pues ahí tenemos un rango entre 1.5 y 2. Normalmente se utiliza 1.5. En lo que es gasto medio diario, ahí tenemos una fórmula en la cual tenemos que el gasto medio diario está en litros por segundos. Tenemos el número de habitantes, la dotación que va a ir siempre en litros por habitante por día. Y tenemos obviamente abajo lo que es el tiempo, y es el tiempo por un solo día, que es 86.400 segundos al día, en donde ahí ya podemos sacar lo que es el gasto medio diario. Luego también tenemos la fórmula de gasto máximo diario, que obviamente tenemos el gasto máximo diario en litros por segundo. Tenemos el coeficiente de variación diaria, que lo pudiéramos haber visto en la parte superior, que siempre se utiliza en 1.2, lo utilizo yo en 1.2. Y obviamente con el gasto medio diario en litros por segundo ya obtenemos el gasto máximo diario de esa zona. En cuanto a lo que es velocidades permisibles de conducción para tuberías, tenemos en diferentes tipos de materiales, supongamos en nuestras competencias, que pueden ser lo que es concreto, asbesto y acero. Tenemos velocidades mínimas desde 0.3 y velocidades máximas permisibles desde 3, 3.5 y hasta 5 metros por segundo. En lo que es PVC, las velocidades también son las máximas de 0.3 hasta 5 metros por segundo. Y en polietilenos de alta densidad, que fue el último producto que vimos, también desde 0.3 hasta 5 metros por segundo, en lo que es velocidades permisibles. Si vemos algún tipo de regulación que necesitemos hacer para los gastos de diseño de los elementos de un sistema de agua, como pueden ver ahí la clasificación de cada uno de ellos y la implantación del gráfico, podemos ver que para cada uno de ellos hay un diferente tipo de cálculo, ¿no?, de gastos de diseño. Supongamos, para la fuente y obras de captación, podemos ver que utilizamos obviamente el cálculo de gasto máximo diario, y la conducción lo mismo. En lugar de la conducción, ahí tenemos también el gasto máximo horario. En lo que es planta potabilizadora, pues pueden utilizar el gasto máximo diario también, que es tanques de regulación, cálculo máximo diario. En lo que es redes de distribución, el cálculo máximo horario. Luego de ahí también podemos ver el tema de caudales, cómo están cada uno de ellos. Ahí tenemos el caudal medio diario de agua potable, que obviamente ahí queda determinado por la relación que existe en lo que es el caudal medio diario de la población total, obviamente de habitantes, que vamos a ejercer para poder hacer los cálculos. Tenemos la dotación del producto anual, la cobertura anual en porcentaje, obviamente si queremos cubrir un 80%, un 120% de esa población, y obviamente nuestro producto final siempre va en litros por segundo. En lo que es el cálculo máximo diario, pues también tenemos ahí los que es factores del máximo consumo, y tenemos el caudal medio diario de agua potable, así como su caudal máximo horario. Antes de ver ya lo que es gradientes hidráulicas estáticas, gradientes hidráulicos dinámicos, pues vamos a ver ciertos aspectos. Este capítulo obviamente tiene como objetivo proporcionar los principios, los principales parámetros hidráulicos de conducción de agua potable, utilizando obviamente tuberías de PVC. En cuanto a los cálculos hidráulicos en tubería, siempre vamos a tener energía disponible, carga de posición, carga de velocidad, presión en el tubo, presión específica del agua, la velocidad de fluido o de flujo, la aceleración de la gravedad, y obviamente ahí también tenemos diferentes tipos de teoremas que podemos ir utilizando. Puede ser el teorema de Bernoulli,
que obtiene cierto tipo de cálculos, también con pérdidas de carga. Y es así ya como nos pasamos a la parte de gradiente hidráulico, no sin antes decir que obviamente que estos análisis hidráulicos son exhaustivos y ayudan obviamente a nosotros los ingenieros, a maestros y a las personas que hacemos los cálculos a optimizar el dimensionamiento obviamente de las tuberías en el trazado y la gestión de la presión, de esta forma obviamente garantizando un flujo de eficiente y minimizando obviamente el consumo de energía. Existen, obviamente, velocidades permisibles de conducción para tuberías en diferentes materiales. Y, obviamente, es notable que necesitamos elegir siempre la buena selección de materiales. Nosotros como ingenieros debemos sopesar, obviamente, las ventajas que existen entre las tuberías de PVC en otros tipos de tuberías de otros tipos de materiales, como puede ser hierro dúctil, fundición dúctil o otro tipo de material, puede ser esto cemento. Entonces siempre necesitamos sopesar qué es lo mejor y cuáles son las mejores ventajas, tanto en la economía de nuestra obra como en el mejor funcionamiento de ella. Nosotros logramos equilibrar tanto la durabilidad como la resistencia a todo, ¿no? A la corrosión, a las consideraciones de costo, el tiempo de vida útil, la proliferación obviamente de bacterias o disminuciones de la sección hidráulica. De esta manera hay que ver la regulación obviamente de los diseños. La elevación de la topografía es muy importante, como vamos a ver en esta pequeña gráfica. Es muy importante ver el terreno, los cambios de elevación a lo largo de la ruta, los acueductos que ya actualmente están, que también pueden influir en los requisitos de bombeo, y el diseño de la red, si nos conectamos a otro tipo de acueducto y necesitamos ya incrementar ese por así decirlo, ese acueducto, ese sistema de bombeo. Factores ambientales y sociales que obviamente van a influir en el diseño, deben ser bien tomados en cuenta los posibles impactos ambientales, puede ser el niño, las adversidades que cada uno de ellos comparte, las inundaciones que nosotros también compartimos, y la adquisición de tierras y la participación de las comunidades. De esta manera obviamente vamos a lograr minimizar las perturbaciones y fomentar obviamente el apoyo a cada uno de nuestros proyectos que nosotros ejecutemos. Teniendo obviamente en cuenta cada uno de estos principios, tenemos como factor clave, los ingenieros vamos a desarrollar redes de acueductos eficientes. Asimismo, obviamente logramos suministrar de agua muy fiable y al mismo tiempo minimizamos costos e impactos ambientales. Para poder comprender mejor el tema de los cálculos, vamos a imaginarnos que este será el esquema y tendremos una casa en la parte inferior y tendremos un reservorio en la parte superior. Y vamos a suponer que esta vivienda no está funcionando. O sea, tiene todas las llaves cerradas, todos los grifos cerrados, no hay ningún accesorio en uso, así como no hay ningún tipo de consumo en la vivienda. Y esto lo que hace es que, obviamente, vamos a tener una línea proyectada y esta línea proyectada se va a llamar gradiente hidráulica estática. Y esta gradiente hidráulica estática, pues lo que vamos a tener es que no se pierda ningún tipo de líquido, o sea, no haya pérdidas de cargas, y al no haber ningún tipo de pérdidas de carga, pues obviamente no perdemos presión. La pérdida de presión que va a haber en una red, por así decirlo, es causado por el movimiento del flujo que haya dentro de la tubería. Como hemos dicho, esta casa no tiene consumo, por el momento nos estamos imaginando que no tiene consumo, o que no está consumiendo nada, y obviamente ahí no vamos a tener ningún tipo de pérdida de carga, por lo que vamos a tener pérdida de carga cero. Entonces, la presión máxima, esta presión vamos a tener en el punto una presión máxima de P. Ahora, ¿qué pasa cuando ya empezamos a abrir la llave? Sabemos que en la vivienda ya hay un consumo, y obviamente hay movimiento de la red y obviamente movimiento del fluido. En este tramo de la tubería vamos a ver también el movimiento, los movimientos mínimos, y vamos a empezar a ver pérdidas de carga. Así sea muy mínimo el movimiento, o sea, la llave esté abierta a pocas llaves, vamos a ver un consumo y vamos a ver pérdidas en la presión de cada uno de ellos. Pero obviamente con esto vamos a ver que el reservorio va perdiendo cierta cantidad también de carga. Hemos calculado también que se ha perdido la carga
digamos, hasta este punto ya hemos calculado que se ha perdido una cantidad de presión y la vamos a llamar depresión, ¿no? Esta se va a llamar presión de carga HF. Entonces, ya con esto que hemos perdido la carga y la presión, el movimiento del agua que hay en nuestro sistema, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener otra línea gradiente y esta línea gradiente la vamos a llamar gradiente hidráulica dinámica. Este gradiente hidráulica dinámica lo que va a generar también es una presión y esta presión va a ser presión dinámica. Las pérdidas de carga, obviamente que vamos a tener, pues sirven obviamente para medir la presión en cualquier tipo de punto del sistema. Si por así decirlo quiero medirlo en el punto donde dice Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Parece que estamos teniendo algún tipo de inconveniente con la presentación de nuestro compañero Jorge. Ya esperemos un minutito para que se vuelva a reconectar y podamos continuar con la presentación. Les agradecemos un poquito la paciencia que se acaba de ir, en este caso, salir la presentación. Ya esperamos que se reconecte para continuar con la charla. Sí, también respondiendo por ahí algunas consultas que se han venido acercando en nuestro chat. Por ahí había una persona que indicaba que había algún problema de transmisión. Bueno, yo he estado siguiendo la charla además de en la computadora, la he estado siguiendo en el celular y no se ha cortado en ningún momento. Recién en este momento estamos teniendo algún tipo de inconveniente técnico, pero de ahí la charla sí se ha venido desarrollando sin ningún tipo de inconvenientes. Es solamente en este momento que se acaba de generar un corte. Pero bueno, nosotros para, en este caso, ir avanzando y tomando en cuenta hasta que nuestro compañero Jorge se pueda presentar, quiero en este caso ir respondiendo a lo mejor a alguna de las consultas que hemos tenido en el chat. Sí, pues exactamente, todo ha estado excelente. Muchísimas gracias por eso. Bueno, vamos a ver qué consultas podemos tener hasta ahora para ir avanzando eso por el tiempo que estamos perdiendo en este momento, precisamente por lo que salió la presentación. Tenemos, a ver, una consulta. Dice, buenas noches. Dice, en cuestión de costos, ¿cuál es más cara, cuál es más barata entre los tres tipos de tubería que nos presentan? A ver, esa es una consulta. Bueno, nosotros somos del área técnica, tenemos compañeros que son asesores comerciales, que en este caso también nos pueden dar más luces sobre esto, pero digamos que las tecnologías en este caso van avanzando, van evolucionando. Jorge mencionó la primera línea que nosotros teníamos es la línea espiga campana, es la línea en este caso de cemento solvente. Entonces va evolucionando de esa a Unión Z, luego pasa a Viax y luego pasa en este caso
otra de las líneas, porque son más de 3, son 4 en este caso las que se presentaron, que es polietileno, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver en este caso los costos de los productos con respecto al peso de los mismos. Entonces, si me ponen a indicar aquí en este caso cuál sería la más económica, la más económica sería la línea VIAX, precisamente porque, como lo mencionó Jorge, es una tubería de menor espesor de pared, menos pesada, y por ende es más económica en ciertos diámetros, se puede llegar a tener un menor costo, en este caso precisamente por el proceso de fabricación que tiene la línea, ¿no? En este caso, creería yo que la más económica en este caso se puede mencionar que es la línea VIAX. Luego también trabajaríamos ya y se verían con el mismo espesor de pared que mantienen tanto la línea Espigo Campana como la línea Unión Z. La línea Espigo Campana suele ser más económica que Unión Z en este caso, pero tomemos en cuenta que la línea Espigo Campana tiene adicionales, como por ejemplo tenemos que comprar soldadura líquida, tenemos que comprar también preparador de superficie, entonces solamente trabaja hasta ciertos diámetros, en este caso 200 milímetros, la otra línea trabaja hasta 630, la línea 10 hasta 500, entonces todo empieza a ser aquí en este caso una revisión de qué es lo más conveniente para mi proyecto. Y todo esto incluyendo polietileno, que polietileno en este caso es más costoso. Y no solamente eso, sino que también el proceso de instalación es más complejo, como también se lo mencionó. Entonces, por ahí se puede ir, en este caso, resolviendo la consulta de cuál sería más económica con respecto al otro. También teníamos otra pregunta. Se indica, ¿el anillo rígido del sello VIAX es de polipropileno o de fibra de vidrio? Favor aclarar. Sí, el anillo rígido, que en este caso no es de fibra de vidrio, es de polipropileno. No es tan rígido cuando uno ya lo tiene, cuando uno lo tiene en la mano. Obviamente tiene que tener cierto grado de flexibilidad para que se pueda, en este caso, ajustar en el caucho sin problema, pero tiene la suficiente rigidez para que en este caso, cuando ya esté instalado, no tengamos ese problema de que se remuerden los cauchos si es que no colocamos la suficiente cantidad de lubricante. Bueno, por ahí vemos que Jorge ya se conectó de nuevo. Jorge estaba ayudándote un poquito con las consultas, en este caso, para ir acelerando el paso precisamente por el problema del corte. Entonces, por favor, tu ayuda ahí ya para continuar con la presentación. Muchas gracias. Seguimos con la conferencia de Jorge Gavino. Sí, muchas gracias y disculpen. Sabemos que nosotros no tenemos ya control cuando obviamente directamente no es con nosotros el tema de Internet. Mil disculpas. Quiero saber más que nada, Eduardo, si me podrías ayudar hasta dónde nos hemos quedado, si vimos esta parte de criterios de diseño. Hasta eso, sí, exactamente. Ahí en mediado de esa diapositiva se cortó la señal. Ya, ok. Entonces, obviamente, aquí vamos a tener lo que es gradiente estático y obviamente el gradiente dinámico. Nos va a dar, obviamente, ahí las presiones, que tanto puede ser la presión dinámica, que va a ejercer en cada uno de ellos, ¿no? Aquí vamos a tener la línea proyectada y esa línea proyectada es la gradiente hidráulica estática. Lo que nos va a verificar ahí, si es que no tenemos ningún tipo de consumo, es que no vamos a tener ningún tipo de pérdida de carga. Si es que tuviéramos una pérdida de carga, obviamente ahí vamos a tener obviamente una gradiente hidráulica dinámica o presión dinámica, y es que ya cuando tenemos estas pérdidas de carga, que la vamos a llamar HF, ya tenemos pérdida de presión y el movimiento del agua de nuestro sistema, lo que vamos a tener es la gradiente hidráulica dinámica. ¿Para qué nos sirve cada uno de ellos? Obviamente para el cálculo o los criterios de diseño que vamos a tener en nuestros sistemas, pero también podemos hacerlo el cálculo con diferentes tipos de fórmulas o ecuaciones que ya las hemos visto anteriormente, más que nada los ingenieros en clases, o los maestros pudieron haberlas visto también en los cálculos de los diseños cuando ya entregan las especificaciones, en las cuales ahí se identifica qué tipo de fórmula se ha usado, si tanto la de Darcy-Hachbach, la de Hazen-Williams o la fórmula de Manning. Ahí podemos ver también que obviamente estas tres ecuaciones tienen bastante similitud. Tienen tres similitudes. Me refiero a que tienen obviamente la tubería, la longitud de la tubería y la velocidad están en la parte del ordenador y el diámetro está en la parte del denominador, como pueden ver en cada uno de los casos de aquí de las fórmulas.
¿verdad? Y me van a decir que para qué sirve esto, ¿no? Obviamente no sirve para sacar los valores, solamente sirve para sacar una pequeña regla que la podemos ver como una regla directa, no en el caso de los numeradores, que vamos obviamente a tener una mayor pérdida de carga si la longitud de la tubería es mayor. Esa es nuestra primera regla, por así decirlo, y vamos a tener una mayor pérdida de carga, por ejemplo, si la velocidad de la tubería es mayor. Vamos a tener pérdidas de carga si el diámetro en este caso es menor, y aquí lo vamos a poner como una relación inversa, ¿no? Ya de ahí tenemos en la parte superior, obviamente la relación directa, y en la parte inferior la relación inversa. Existen otros tipos de criterios de diseño que podemos observar, como la conducción. En las conducciones también tenemos lo que es cada uno de estos son parámetros de diseño, pero de diámetros. Ahí vemos el diámetro mínimo de la línea de conducción, debería de ser de 25 milímetros para el caso de sistemas rurales. El de aducción también, es de 25 milímetros en caso de sistemas rurales. El de distribución, los diámetros mínimos de las tuberías principales para las redes cerradas deben de ser de 25 milímetros en redes abiertas, y obviamente se admite un diámetro de 20 milímetros o 3/4 para ramales. Encontré otros cálculos de diseño, vamos a ver ahorita un ejemplo de cómo se determina más que nada la población, la determinación del número de habitantes, para lo cual ha de diseñarse obviamente el acueducto, es un parámetro muy básico en el cálculo del caudal del diseño para una comunidad. Es necesario obviamente determinar las demandas futuras de una población para prever en el diseño las exigencias de las fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, redes de distribución, equipos de bombeo, plantas de potabilización, tanto futuras extensiones de servicio, que eso podría ser derivaciones que nosotros hagamos, y por lo tanto es necesario predecir la población futuro para el número de años. Siempre hay que estar en conversaciones con los municipios para verificar este tipo de problemas, porque sí pueden verse reflejados en periodos económicos futuros del diseño. La población futura de una localidad se estima analizando obviamente las características sociales, culturales y económicas de sus habitantes, tanto sea en el pasado como en el presente, y obviamente las predicciones sobre el futuro. Si ya vemos un cálculo entre los habitantes del pasado y el presente actual de un 25% de crecimiento, por lo personal les indicaría que por favor, si están haciendo un crecimiento de una tasa de crecimiento del 25%, generen una tasa de crecimiento mucho mayor, podría ser un 30 o un 35%, para que su proyecto no sea afectado en un futuro. Entonces el cálculo, como les decía anteriormente, viene obviamente la población futura es igual a la población inicial o la población actual, como ustedes quieran nombrarlo, multiplicado obviamente por 1 más la tasa de crecimiento que viene establecido con AR, multiplicado por el tiempo, que el tiempo va a ser nuestro periodo de diseño, a cuántos años vamos a hacerlo, a 10, a 20, a 30 años, dependiendo del sistema que ya les he informado en las diapositivas anteriores. Y con esto pues podemos ver y calcular cada uno de nuestros diseños. La tasa de crecimiento anual debe siempre corresponder a los periodos interesenciales en la localidad justamente específica. En caso de no existir, se debe adoptar la tasa obviamente de otra población con características similares, o en su defecto la tasa de crecimiento distrital rural. En caso de que la tasa de crecimiento anual presente un valor negativo, obviamente se debe adoptar una población de diseño de R igual a 0. En caso contrario, se debe solicitar obviamente opinión a la NEC. Necesitamos saber siempre nosotros que necesitamos hacer un análisis hidráulico exhaustivo, que eso nos ayuda a todos los ingenieros, y de esta forma garantizamos un eficiente flujo del agua hacia las comunidades que vamos a proveer. Verificar también el tipo de velocidades, las tasas de crecimiento futuras. Esto de aquí es un indicador muy importante porque nos permite medir el aumento de crecimiento. También, por así decirlo, necesitamos verificar, obviamente nosotros como ingenieros vamos a ver si es que el producto que estamos nosotros imponiendo como selección de materiales es el adecuado, ¿no? Sopesar este tipo de cosas, de ventajas e inconvenientes que se generan en obra, y obviamente equilibrar obviamente la durabilidad. Aquí vamos a ver lo que es relación de costos en lo que es asbesto, cemento, hierro dúctil, BIAX o PVC y Aquaflex. Y vamos a ver que en relación de costos, obviamente la PVC, BIAX y el Aquaflex
no utiliza maquinaria porque la tubería es muy liviana como para poder ser transportada por maestros o oficiales en obra. Y obviamente no vamos a necesitar muchos maestros, muchos oficiales para poder hacer la conexión, solamente una máquina que permite obviamente el ensamble entre tubo y tubo. En obra, en tuberías de diámetro mucho mayor, obviamente vamos a ver una maquinaria, porque va a tener que empujar de un extremo la tubería, aunque también pueden haber acoples mecánicos que se utilizan en obra para poder hacer este tipo de ensamble. Entonces podemos verificar que en obra, tanto el PVC, Viax y Aquaflex, en relación de costos, pues puede ser lo más beneficioso para nuestra obra, y si es así, pues necesitan acudir a verificar cada una de las especificaciones técnicas para ver si la fiscalización les permite hacer el cambio o modificación a cada uno de los productos mencionados. En cuanto a la relación de desempeño, podemos ver que la tubería de asbesto cemento, obviamente aparte de utilizar maquinaria, tenemos un tiempo mucho mayor en obra de obviamente hacer la construcción. Este tipo de tubería permite la acumulación de hongos, y esa acumulación de hongos obviamente disminuye la sección hidráulica porque va disminuyendo la parte interna, el diámetro interno de esta tubería. La tubería de hierro dúctil también utiliza maquinaria, obviamente, para poder hacer la instalación. Y no digo que las otras tuberías no lo utilicen, porque la utilizan para hacer la excavación de cada uno de dónde va a ir la tubería. Pero ya en el momento de hacer la ejecución del empuje o acoplamiento entre tubo y tubo no es necesario. En cuanto que la tubería de hierro dúctil obviamente se corroe, se oxida, y esa oxidación obviamente baja su capacidad portante y obviamente disminuye la sección hidráulica. En cuanto al PVC, Viax y Aquaflex, obviamente vemos que tiende a tener cosas mejores, como es que no se corroe, no se oxida, no disminuye su capacidad portante, es muy importante eso. No se altera la sección hidráulica, es muy flexible la tubería, más que nada la Viax y la tubería Aquaflex son muy flexibles, pueden hacer radios de longitud de corto radio, mejor dicho, largo radio. Tienen una capacidad de flexión, ambos tipos de tuberías, no permite obviamente la acumulación de hongos, y este tipo de tuberías también son muy beneficiosas en cuanto a movimientos sísmicos. Tenemos entre válvulas y accesorios mecánicos, obviamente aquí vamos a tener la compuerta de cierre elástico HD con extremos obviamente bridados. Tenemos las válvulas de compuerta de cierre elástico de hierro dúctil con extremos lisos, que son muy utilizados en obra. Tenemos la unión bridada, amplio rango para obviamente adaptar diámetros de multimateriales, puede ser materiales de hierro dúctil hacia material directamente de PVC o material de Viax o material de Aquaflex. Tenemos una unión mecánica de amplio rango para adaptar también diámetros de multimateriales. Estos, obviamente, como dije en su momento, permiten la compatibilidad entre tipos de tuberías, tanto de PVC, de PVCO o de PAD, o de hierro dúctil, que pasen o estén ya incluidos en obra. Este tipo de accesorios o válvulas obviamente permiten la conexión entre tubos con diferentes diámetros exteriores y diferentes materiales. Tienen dos juntas con O-rings, son incorporados para asegurar obviamente el sellado extremadamente eficaz y permite una deflexión angular máxima de 6 grados. Asimismo tenemos la unión mecánica universal o el adaptador de brida y de válvula de aire, que obviamente permite eliminar el aire del sistema. Como último, digamos, dispositivo, ya cuando ya ingresamos al tema de predial, necesitamos ingresar con un tipo de accesorio. Este accesorio es un accesorio de un collarín plástico que lo fabrica y lo distribuye también Plastigama. Estas son para acometidas y sistemas de agua a presión. Vienen en collarines de diámetros nominales de 63 milímetros, 90 y 110 milímetros, y tienen derivaciones o salidas a media, 3/4, 1 pulgada, cada uno de ellos. Viene con un sello rosca, un tipo rosca, obviamente NPT. Este tipo de rosca es una rosca con terminado cónico. Tiene unos pernos M8 1.5 por 45 para collarín de 63 milímetros.
y 1.25 por 60 para collarines de 90 milímetros y 110 milímetros. Entre los componentes que tienen lo que es los collarines, tenemos que tienen tuercas, monturas superiores, anillos de caucho, empaques, montura inferior, pernos, protección de rosca, salidas de collarín. Aquí no viene incluida lo que es la granada, lo que comúnmente lo conocemos como granada, pero sí se acopla directamente al collarín, tanto al collarín como a la tubería de PAD, que podría ser un diámetro de 20 milímetros, si es que estamos utilizando granada, y si no, directamente a acoplarse con salidas de derivaciones de media pulgada. Por así decirlo, de ahí viene obviamente nuestro ensamble directamente a la residencia, que podría venir obviamente ya con un medidor de agua, ya con una válvula bola de PVC de media pulgada y un adaptador macho y un collarín. Estos son muy utilizados para poder hacer las conexiones. Luego de esto aquí, pues ya tenemos ahorita la sección de preguntas y respuestas para cada uno de ustedes. Mil disculpas de nuevo por la conexión y espero que no hayan perdido mucho de la exposición. Listo, entonces, vamos a comenzar ahora con la parte de preguntas y respuestas, las que quedaron ahí un poquito sin poder ser atendidas. Comencemos, a ver. ¿Desde qué diámetro se debe utilizar el acoplador de tuberías tipo Tecle que hemos visto en el video? Esa sería la primera consulta hecha por el señor Ángel Campoverde. Ya, obviamente ese tipo Tecle que hemos visto, ese accesorio, esa máquina que puede hacer la acople a las tuberías, es preferible utilizarlo desde los 200 milímetros, pero porque se ejerce una buena presión de empuje, de regresión, por así decirlo, entre el espigo y la campana y el caucho de elastomérico que está dentro de la tubería. Entonces, desde 200 milímetros sería lo preferible, pero si lo tiene para utilizarlo para otros tipos de diámetros, pues lo pueden utilizar. Excelente. Luego, consulta, ¿estas tuberías sirven para agua caliente? Asumo que se refieren a todas las tuberías que hemos revisado el día de hoy. Eso viene por parte de la consulta de parte del señor Patricio Angueta. Claro. Ahí, bueno, si es que utilizamos para agua caliente, vamos a disminuir mucho el tema de la longevidad de la tubería, más que nada el tiempo de uso de ellos, ¿no? Sabemos que este tiempo no es un tema aritmético, es un tema logarítmico más que nada. Entonces vamos a ver una disminución. Si nuestras tuberías duraban 50 años, con la inserción de agua caliente, obviamente va a disminuir mucho más y van a soportar mucho menos tiempo, ¿no? La tubería de Aquaflex, esa sí llega a soportar temperaturas un poco altas, pero igualmente hasta los 60 grados es normal el uso de las tuberías para este tipo de temperaturas. Listo, y continuando, digamos, ahí siendo con la secuencia de la consulta, la siguiente consulta es ¿cuál es la vida útil de las tuberías, en este caso, de las cuales se han presentado el día de hoy? Entonces, todas nuestras tuberías tienen una vida útil de 50 años o más, dependiendo obviamente del uso y cómo hayan sido instaladas cada una de ellas. Nos consultan, ¿tienen disponibles familias para descargar a Revit de sus tuberías y demás? Muy buena consulta. Este tipo de tuberías, al momento, no tenemos, por así decirlo, tuberías de PVC sí tenemos, pero las tuberías como Aquaflex, esa no está todavía en la plataforma para poder ser descargadas, ni la tubería Viax. De ahí los collarines, válvulas tampoco se encuentran todavía, pero ya estamos analizando el método para poder insertarlas en las librerías. Una cosa adicional que se me pasó por alto en el tema del tiempo, más que nada de vida útil de las tuberías, es que obviamente aquí vamos a tener el tema en la instalación, si hemos instalado una cama de arena, si la hemos instalado en arcilla o la hemos instalado con material punzante en la parte inferior,
o hemos arrastrado la tubería. Todo eso conlleva a diferentes tipos de factores que pueden provocar que la tubería obviamente se fisure o dure menos tiempo que lo adecuado. Listo. Entonces, continuamos. Indican la siguiente consulta, viene de parte del señor Nixon Narváez. El tipo de tubería BIAX, ¿en qué proyectos es aplicable? En todo tipo de proyectos de agua a presión es aplicable. Inclusive en proyectos de sistemas contra incendios también es aplicable la tubería BIAX. Todos de uso enterrado, pues, ¿no? Listo, siguiente consulta. Dice, ¿en qué fuentes, enlaces, etcétera, podemos revisar aquellas especificaciones técnicas para consideraciones de diseño? Ya, esto va a ser subido igualmente a la plataforma. Va a haber un link que se les va a enviar al correo en el cual ustedes pueden revisar tanto esta charla que dimos, que fue mucho más rápida, que no fue muy explicativa porque también teníamos lo que es instalación, pero la charla anterior, hace 2 años atrás, esa tiene todo lo que es los criterios de diseño y cada uno de ellos inclusive tienen hasta los gráficos que se hacen para los diseños de los sistemas de redes de distribución y conducción. Entonces ahí lo podrían revisar. Listo, seguimos. El señor Luis Luna consulta, ¿cada tipo de tubería hasta cuánta presión está fabricado en PSI? En PSI, bueno, hay diferentes tipos de tuberías, como la PVC, esa está entre los 180 PSI hasta, bueno, aproximadamente los 210 PSI. Tenemos tuberías BIAX, que obviamente es en su máxima expresión tenemos hasta 2.5 MPa. Y tenemos tuberías de Aquaflex, que esas soportan hasta 2 MPa. Listo, también tenemos la siguiente consulta. A ver, ¿las tuberías necesitan algún tipo de mantenimiento al estar en el exterior? Preferiblemente las tuberías al estar en el exterior, que sí las utilizan más que nada para conducciones de aguas entre camaroneras. Al estar expuestas, obviamente siempre necesitan algún tipo de recubrimiento. Nosotros tenemos tuberías BIAX con recubrimiento de rayos ultravioletas. Obviamente son solicitadas directamente a Plastigama para poder hacer la fabricación. Si es que las tienen las tuberías de PVC o la tubería Aquaflex en el uso exterior, pues necesitan tener cierto tratamiento para que puedan ser pintadas con una pintura que proteja a los rayos ultravioletas. Listo, tenemos aquí otra consulta más. Con respecto, dice, a si estas tuberías están aprobadas por la autoridad competente bombero para sistemas contra incendio. ¿De cuál tubería hablan? Si es la tubería Aquaflex, esa está normalizada y está aprobada. La tubería BIAX, esa tubería por el momento no está aprobada por todas las autoridades competentes, y lo que es la tubería de PVC Unión Z está aprobada para uso contra incendio. Sí, claro. En ese caso, nosotros tenemos las tuberías que son parte de las normas NEC. Las normas NEC son las normas que en este caso indican cómo se deben construir las edificaciones, o sea, las edificaciones y cualquier tipo de proyecto de ingeniería civil. Hay una norma NEC contra incendios, la cual te indica que para tuberías de uso enterrado, las cuales serían las tuberías que mencionó Jorge, hacen alusión a la norma NFPA 24. La norma NFPA 24, en este caso, indica que se puede trabajar con tuberías de PVC-U, que son las tuberías de Pío Campana, Unión Z, las líneas de PVC-O y las líneas que son BIAX y las líneas de polietileno de alta densidad para que puedan ser utilizadas en este caso. Y sí, el cuerpo de bomberos en este caso está al tanto de este tipo de usos para estas tuberías. Obviamente son para usos de sistemas de uso enterrado, ¿no? Son los que alimentan la red contra incendios. Y de ahí ya para sistemas de redes, en este caso para casos de riesgo leve, eso ya es PVC y eso será una charla que nosotros daremos en este caso a futuro, ¿no? Y bueno,
eso sería todo con respecto a las preguntas. Si por ahí quedan algunas consultas, trataremos en este caso de guardar las consultas para luego tratar por medio de los correos, tratar de responder a todas las consultas que se han dado hasta el día de hoy. De hecho, les agradecemos que la activa apoyo que nos están dando con respecto a las consultas. Hay varias consultas, lastimosamente ya también el tiempo se acorta, ya son las 7:30, es el tiempo que tenemos para las presentaciones el día de hoy. Le agradezco una vez más a todas las personas que han participado, a todas las personas que han estado presentes. Son muchas personas que han asistido a la conferencia el día de hoy. Los esperamos también para la charla que será el próximo miércoles, la estaré dando yo. Y bueno, les quería agradecer por el tiempo que se han tomado, esperando de que toda la información haya sido de muy útil. Y obviamente los dejo con Jorge, quien va a dar las palabras de despedidas. De mi parte los agradezco mucho. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, sobre todo cuídense mucho. Esperemos que las cosas mejoren en nuestro país y bueno, y que tengan un lindo feriado. Nos vemos, pasen bien, cuídense. Sí, gracias, Eduardo. Igual, lo mismo espero que el Ecuador mejore en estas pocas semanas, ojalá. La siguiente semana tenemos, nuestro compañero Eduardo va a dictar la charla de criterios de diseño e instalación de sistemas de agua potable para edificaciones. Como ya saben, estamos incorporando este tipo de capacitación para el flujo del ciclo del agua, que obviamente inicia con de dónde viene el agua, posterior hacia dónde va, o sea, la vivienda, luego desde la vivienda, cómo es enviada ya al desagüe y obviamente desde ahí hacia la alcantarilla. Entonces, no se pierdan por favor la charla del ingeniero Eduardo Veloz conmigo. Me despido de ustedes. Espero que haya pasado bien y que les haya servido esta capacitación. Pueden ver la capacitación en el link que va a ser enviado hasta sus correos. Y me despido de ustedes. Muchas gracias, que pasen un lindo feriado y hasta luego. Yo soy su ciudad. Yo los abrigo y alimento. Cuido de sus seres queridos. Les proporciono trabajo y entretenimiento. Soy un ser vivo, que respira, que nunca se detiene, formado por ustedes. Las personas. Personas que viven, que aman y que juegan. Al final, ¿qué es una ciudad sin su gente? Las personas me dan un propósito. Necesito que ustedes prosperen para que yo pueda vivir. Y necesito de su ayuda. Mi agua potable está desapareciendo, agotada por la demanda y filtrándose en un laberinto de infraestructura en ruinas. Mis edificios están fallando, amenazados por el paso del tiempo y por malos diseños. La vegetación que antes llenaba mis calles y les suministraba aire se está muriendo. Y año tras año, me inundo cada vez más y más. Mi sistema de saneamiento está obsoleto y sobrecargado, poniendo en riesgo nuestra salud y seguridad. Y me estoy calentando peligrosamente. Pronto, puede que esté demasiado caliente para que ustedes me habiten. Para que tengamos un futuro juntos, las cosas tienen que cambiar. No podemos seguir con el mismo pensamiento de corto plazo. Necesitamos planificar para los que vendrán. Ustedes me crearon y ahora necesito su apoyo. Necesito que me construyan mejor, infalible. Yo soy su ciudad y nosotros somos uno.